Atlas de la Guerrero. 150 años de historia en un solo barrio. Un podcast del Museo Caluz. Bienvenidos a Atlas de la Guerrero, el podcast de Museo Caluz. El día de hoy estamos con Cristóbal Arias Gómez, quien es director de la Casa Rivas Mercado, una emblemática mansión que se encuentra en pie en la calle de Héroes, en esta mítica colonia, que constituye uno de los ejemplos arquitectónicos más valiosos que aún persisten en este lugar. Bienvenido, Cristóbal, ¿cómo estás? Pues muchas gracias y muy agradecidos de estar aquí con ustedes en este museo hermano para nosotros que es el Caluz. Y bueno, pues celebrando también a esta colonia, barrio tan importante que le da identidad a las cercanías del centro histórico. Vecinos, amigos, colegas. Así es. Si hubiera una pachanga de museos, estaríamos departiendo en la misma pista de baile. Exactamente. Oye, platícanos un poco sobre este mítico lugar. Es una casona que durante muchos años estuvo en ruinas, que seguramente muchos vecinos de aquí de la colonia la conocen. De pronto un día vieron que la taparon y de repente salió reluciente otra vez a la luz. Platícanos un poco sobre la historia de este recinto. Claro, mira, la Casa Rivas Mercado viene muy ligada a los orígenes precisamente de la colonia Guerrero. Hay que comentar que, bueno, pues don Antonio Rivas Mercado era un arquitecto muy importante de su tiempo, de finales del siglo XIX, y pues justamente escoge la Guerrero para venir a vivir, sobre todo, fíjate, por un tema de comunicaciones. A él le quedaba muy cerca, sobre todo, la Academia de San Carlos, ¿no? Prácticamente aquí atrás de Palacio Nacional, en la calle de Academia. Podía irse en su Packard descapotable si quería usar el auto, o en el tranvía. El tranvía pasaba justo ahí por la calle de Héroes, que en ese tiempo no se llamaba así, se llamaba Avenida Alexander von Humboldt. Pero bueno, pues como don Porfirio quería convertir el Panteón de San Fernando en un panteón de los héroes, bueno, pues por eso le cambian el nombre, ¿no? Que finalmente fue un proyecto que ya no se realizó, ¿no? Que iba a ser una rotonda que estaba ahí justo en el cruce de Esmeralda con Héroes, ¿no? Exactamente, ese era el proyecto que, bueno, lamentablemente pues no se pudo concretar por varios temas, sobre todo de presupuesto finalmente. Y bueno, pues el arquitecto va a levantar, fíjate, una casa que va a llamar mucho la atención en la colonia Guerrero porque no era una arquitectura, digamos, de línea en ese tiempo. Es una arquitectura ecléctica en donde tenemos obviamente tintes de arquitectura clásica histórica, columnas dóricas, también tenemos un frontón típico, que por eso nuestra fachada, la más bonita y la más fotografiada, que es la primera que tú ves cuando pasas la reja, le llaman la fachada pompeyana, justamente por esta cuestión. Pero también tenemos arquitectura muy en boga o de moda de ese tiempo. El Art Nouveau francés, que está representado sobre todo por las herrerías, las bisagras de las puertas, que quiero decirles que son las originales, las conservamos, están grabadas, justamente el arquitecto las mandó traer desde Europa, y curioso es el mismo pedido que hizo para las bisagras del castillo de Chapultepec, las del Alcázar. Entonces es algo que también tenemos en común con el Alcázar, ¿no? Estas bisagras que Rivas Mercado manda hacer por órdenes de Manuel González, el presidente que le pidió esta obra de remodelación del castillo. O sea, Rivas Mercado hace la remodelación del castillo de Chapultepec. Exactamente, así es. Él hace esa remodelación del castillo de Chapultepec a petición de Manuel González, y bueno, pues eso provocó que el arquitecto viajara mucho a Europa, ¿no? Sobre todo para poder conseguir estos materiales decorativos para la zona del castillo. Más adelante Porfirio Díaz le pediría la remodelación de los salones presidenciales de Palacio Nacional, pero da la casualidad que, bueno, pues estos viajes el arquitecto los aprovechó para poder comprar cosas para su casa, justamente aquí en Héroes. Puedo decirte, por ejemplo, de estas bisagras, puedo decirte de los pisos encáusticos que son una maravilla, que fueron comprados en Inglaterra por el arquitecto, 50,000 piezas que afortunadamente pudieron ser restauradas y restablecidas con su diseño original, porque todavía existe la tataranieta de la fábrica donde el arquitecto las compró hace más de 120 años, ¿no? Entonces es una casa que llama mucho la atención, sobre todo desde su época, por este eclecticismo, esta mezcla de estilos
estilos arquitectónicos decorativos, y bueno, pues él fue criticado terriblemente en ese tiempo, ¿no? Sin pensar que, bueno, pues más adelante su casa se convertiría en un punto de vanguardia arquitectónica, y él mismo lo sabía. Fíjate que él tenía su despacho taller ahí mismo. O sea, yo siempre digo a los visitantes y sobre todo a los estudiantes de arquitectura que van a vernos, que don Antonio va a ser de los primeros arquitectos en México en hacer home office, porque ahí estaba su despacho, ahí estaba su taller. De hecho, hay que recalcar que en esa casa se hizo el diseño del monumento más importante de Paseo de la Reforma, que es el Ángel de la Independencia, como le llamamos de manera coloquial, la columna conmemorativa que todos saben que fue acariciada por muchos gobiernos desde Antonio López de Santa Anna. El proyecto no se logra hacer hasta que finalmente, bueno, pues don Antonio Rivas Mercado gana, digamos, el concurso y el proyecto para poder realizarla, ¿no? Así que ahora decimos que la Casa Rivas Mercado, aparte de ser la casa del arquitecto, pues es la casa donde el ángel nació precisamente. Y cuando dices fue ampliamente criticado por los colegas de su época, ¿hacia dónde iban dirigidas esas críticas? ¿Hacia el estilo de la casa o hacia haberse ido a la Guerrero o hacia el derroche? ¿Hacia dónde? No, fíjate que al estilo de la casa. No creo que en ese tiempo lo hayan criticado por irse a la Guerrero, porque hay que recordar que en ese tiempo la colonia se llamaba Bellavista y San Fernando, y de alguna manera se estaba creando como una colonia de élite porfiriana. Hay que comentar que, bueno, pues ahí vivieron personajes muy importantes de la política, del arte, etcétera. Hay que mencionar apellidos como, por ejemplo, los Casasus, que fueron nuestros vecinos. Su casa estaba enfrente, una casa que hizo el arquitecto Silvio Contri, que para mayor seña es el que hizo el MUNAL, el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras, desde los años 80 el actual MUNAL, y el edificio viejo del Excelsior. Y era una casa de 5,000 metros cuadrados, era un palacete tipo italiano bellísimo. De la que no se conserva nada. Lamentablemente no. Esa casa desaparece a partir de la Revolución Mexicana. Posteriormente el sismo del 57 termina de derribar buena parte de sus muros, y también ya en el 85, bueno, pues ya se desintegra, digamos, todo eso, ¿no? Otra familia que vivía ahí, los Limantur, el secretario de Hacienda tuvo una casa ahí, don José Ives Limantur, los Escandón. Entonces era una colonia que se estaba perfilando precisamente para ser un prototipo de colonia de lujo de su tiempo. Y lo más interesante es que estaba cerca del centro. En la fracción que, digamos, da hacia el poniente, ¿no? En la parte circundante a la Plaza de San Fernando. Exactamente. Que justo la Casa Limantur es la que está a un costado de la iglesia de San Fernando. Exactamente. Esa sí se conserva, ¿no? Fíjate que se conserva una parte de la casa por todo lo que es su frontis y parte interna, afortunadamente. Había un proyecto no hace mucho de quererla empezar a abrir al público. Lamentablemente se detuvo, desconozco por qué, pero sería fabuloso irle recuperando también esa historia a la Guerrero, ¿no? Porque finalmente ese es el epicentro de lo que más adelante se convertirá la colonia, ¿no? Fíjate que criticado Rivas Mercado, como lo apuntaba, sobre todo con los colegas, fue sobre todo por esto, ¿no? Por este capricho ecléctico que Rivas Mercado nos propone. Aparte, fíjate que si tú abres el Google Maps y ves la colonia Guerrero en esa sección, la Casa Rivas Mercado es la única que no tiene ninguna de sus dos fachadas alineadas con la calle de Héroes, sino que está en ángulo de 45 grados. Y esto lo hace don Antonio no como un desacato al estilo de la época, sino para tener luz natural y luz de sol todo el día, sobre todo porque ahí estaba el despacho. La casa fue electrificada hasta finales de 1909 más o menos, cuando ya comenzó a haber estos servicios en la colonia Guerrero, y bueno, pues era importante para él como arquitecto, y como su despacho estaba ahí, su taller, pues tener la luz natural, ¿no? Y justo pues también para aprovechar todo este espacio que me imagino que en algún momento fue un jardín. Así es. O estuvo proyectado como un jardín, y también tener como el flujo estratégico del coche, ¿no? Que Exacto. Circula alrededor de la casa. Sí, sobre todo porque a la Casa Rivas Mercado le tocó la transición histórica de casi todo. Los transportes, las carretas, calandrias, etcétera, que tú llegabas con tu diligencia a caballo, y luego ya empezaron los autos. Entonces nosotros en el jardín de enfrente teníamos una especie de glorieta redondel, era donde justamente circulaban los carros que te dejaban y salían, ¿no?
Hay que decir que esta fuente o glorieta que había en ese tiempo pues es icónica, sobre todo porque fue la que el arquitecto Rivas le prestaba a la tropa del general Lucio Blanco, los cuales establecieron su cuartel en la casa de los Casasus, justamente para aprender a marchar en redondo con el fusil en la mano, para que no se pegaran con culata o boquilla cuando llegaban las otras hileras. Entonces, fíjate que esa casa sobrevive a la Revolución Mexicana, sobre todo por esa decisión de Rivas Mercado de quedarse ahí, porque él decía que no le debía nada a la revolución. O sea, es interesante ver cómo toda esa aristocracia se fue, ¿no? Huyeron a Europa o a Estados Unidos y el arquitecto permanece. Obviamente, pues un costo alto, sobre todo de una cotidianidad alterada, ya que las mujeres de casa tuvieron que ser escondidas en los sótanos de la casa durante pues bastante tiempo, sobre todo porque en el cuartel hacían mucho cambio de tropa. Entonces, cuando cambiaban la tropa había disturbio y en muchas ocasiones se raptaban a las mujeres, lo que el arquitecto no quería. Entonces, ahí viene, por ejemplo, estos diarios que la familia Rivas Mercado conserva de Alicia Rivas Mercado, de Antonieta misma, ¿no? La hija más famosa del arquitecto, que bueno, pues describían estas experiencias de vivir la Revolución Mexicana a flor de piel frente a su casa y sobre todo la escena trágica, que fue obviamente un evento militar político que mermó muchísimo el centro histórico y sobre todo también afectó la Guerrero por esta situación. Y Rivas Mercado y su familia entonces permanecen durante la Revolución Mexicana aquí en la colonia Guerrero. Así es. Y pues logran sortear pues victoriosamente los ajetreos de la revolución, y Rivas Mercado continúa teniendo una posición importante porque justo después de la revolución es director de la Academia de San Carlos de la Facultad de Arquitectura. Sí, exactamente. Mira, el arquitecto Rivas Mercado fue nombrado director de la Academia a partir de 1903 y estuvo hasta 1912. Lo interesante es que él, por ejemplo, estuvo todavía colaborando con el gobierno, por ejemplo, de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, por ejemplo, le va a dar otra obra en el castillo de Chapultepec, que es la realización de la fachada poniente del castillo, que es esta fachada donde están las pérgolas y las fuentes, y es interesante ver cómo Carranza se lo pide por una carta, ¿no? Al arquitecto, le pido encarecidamente que le quite la tristeza a la fachada del Colegio Militar. Entonces nos hace esta fachada maravillosa tipo Palacio de Versalles, que bueno, pues corona Chapultepec. El arquitecto no interrumpió su trabajo. Fíjate que aquí siempre nosotros quitamos ese mito de que él era el arquitecto consentido del régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Que es así como han encasillado mucho al arquitecto, sobre todo por la obra de la Columna de la Independencia. Rivas Mercado tuvo diferencias con Porfirio Díaz y su gobierno, se las dijo directamente. De hecho, hay que comentar que él, siendo estudiante todavía en Europa, al saber que se estaban planeando las fiestas del centenario para 1910 de la Independencia, él mandó un proyecto para poder hacer la obra del Palacio Legislativo aquí en la vecina colonia tabacalera, que ahora es el Monumento a la Revolución, y pues fíjate que él gana el primer lugar. Nada más que los del jurado se dan cuenta que es un arquitecto mexicano, ¿verdad? Lo votan del concurso, Rivas Mercado se entera y modifica el proyecto y lo pone en francés. Entonces lo manda así, vuelve a ganar. Alguien se da cuenta que es el mismo proyecto pero en lengua francesa y vuelven otra vez a quitarlo del concurso y se lo dan a Émile Bernard, el arquitecto francés que hace la obra. Que bueno, yo siempre digo, qué bueno que no se la dieron porque la obra queda trunca en la Revolución Mexicana y bueno, pues no se logra terminar. Y de alguna manera Rivas Mercado dentro de la Academia de San Carlos hace una mini revolución cultural con los de la academia diciendo que cómo es posible que el general Porfirio Díaz celebre las fiestas del centenario sin contemplar a los arquitectos mexicanos y sobre todo los que estaban ya egresando más bien de la Academia de San Carlos, ¿no? Que justo es como moda, ¿no? Como sí. la importación de los modelos arquitectónicos europeos. Así y es. De las grandes obras que le comisiona Silvio Contri, Así Adam Owari y por Así allá es. Émile Bernard, que me hacen pensar un poco pues en que ese tipo de cosas no cambian cuando pues hace no mucho tiempo
se iba a proyectar aquí un aeropuerto Ajá. con Norman Foster y se Así quería es. proyectar una torre con Rem Koolhaas. Ajá. Pero bueno, pues así las vicisitudes de la arquitectura y la política. Oye, platícame, la Casa Rivas Mercado, ¿hasta cuándo es habitada por la familia Rivas Mercado? Porque hay toda una historia muy documentada y muy rica en torno al momento en el que Antonieta la habita y la llena de cultura, se hace el Teatro Ulises, se hace todo este movimiento de los contemporáneos allí, pero después es deshabitada por la familia y es donada a la iglesia. Sí, mira, ahí les va. Aparte, esta casa tiene muchas vertientes históricas. Una es el arquitecto Rivas, otra un poco la misma arquitectura de la casa, pero sin duda alguna el epicentro importante, sobre todo para el siglo XX, va a ser María Antonieta Rivas Mercado. Ella va a nacer en la casa justamente de Héroes 45 el 28 de abril de 1900. Ella, fíjate que desde los 14 años va a ser de alguna manera la que va a comandar la casa porque el arquitecto se va a separar de su mujer, de Matilde Castellanos Haff, en ese año. Alicia Rivas ya no vivía tampoco porque ya se había casado con otro empresario mexicano muy rico de su época, José María Gargollo, y ya no vivían ahí. Entonces, Antonieta tuvo una educación muy esmerada por parte del padre. Recuerden que los niños Rivas, y sobre todo era una usanza de la época, pues no iban a escuelas comunes, la escuela era la casa, y ahí el arquitecto se esmeraba por traer a los mejores maestros, institutrices, y bueno, pues él se dio cuenta que obviamente Antonieta tenía pues una cuestión muy adelantada para su tiempo, ¿no? A mí me da siempre mucho gusto mencionar que ahí fue donde se crea este primer teatro moderno de México, que fue el Teatro de Ulises, sobre todo por una amistad muy temprana que Antonieta tuvo con Javier Villaurrutia, que de hecho él frecuentaba mucho la Guerrero desde joven porque sus abuelos vivían ahí, en la calle de Mina, y pues se conocía con Antonieta por esa vecindad. Ya más adelante Villaurrutia le presentará a otros grandes como Salvador Novo, como Gilberto Owen, Celestino Gorostiza, Julio Jiménez Rueda, y en fin, una pleyada de talentos importantes con los cuales Antonieta hará una sinergia maravillosa. Ella va a rentar un espacio aquí en el centro, en la calle de Mesones 42, para poder crear ahí el Teatro de Ulises. Antonieta lo quería hacer en la casa de Héroes 45, pero no cabía tanta gente. Entonces, por esa razón hubo la necesidad de hacerlo ahí. Finalmente, bueno, pues Antonieta no solamente hará el Teatro de Ulises, sino también ella va a ser una de las principales mecenas, pero sobre todo también hay que decirlo, ella va a participar de los proyectos. No solamente va a ser la chica rica de la Guerrero que tiene el dinero y lo paga, ¿no? Sino que ella se comprometía en total plenitud a esto. El grupo Contemporáneos, ¿no? Antonieta fue la única pluma femenina que escribió en la famosa revista. Ella, bueno, pues le pagó ediciones a estos escritores, como por ejemplo a Villaurrutia, su libro de La Dama de Corazones, ella le pagó la primera edición. Más adelante vendrá Andrés Enestrosa, ¿no? A quien Antonieta, bueno, pues le va a dar todo un apoyo total, le pagará su primer libro, Los hombres que dispersó la danza, tendrá darle la oportunidad de apoyo a Carlos Pellicer, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues ya más adelante vendrá la figura de José Vasconcelos, que es una figura importantísima, parteaguas en la vida de Antonieta, porque ella no solamente va a volcar sus esfuerzos a una cuestión cultural, sino también política, ¿no? Obviamente, bueno, pues Antonieta quedó totalmente enamorada de este personaje. Ella volcó todos sus esfuerzos en esta campaña, pero no solamente económicos, también intelectuales. Antonieta fue la autora de la crónica de la campaña, ella fue la autora de todos los discursos que se pronunciaron en el norte de México, gira a la que Antonieta acompaña a Vasconcelos, pero como siempre decimos con la biógrafa de Antonieta, la maestra Fabián Bradú, el peor error de Antonieta en este caso fue haberse enamorado del candidato. Hay que ver que Antonieta fue una chica que vivió yo a veces digo a lo mejor una época equivocada, ¿no? Sobre todo por la pasión con la que la vivió, ¿no? Y obviamente esa pasión la volcó en varios amores, ¿no? Hay que mencionar a Manuel Rodríguez Lozano, el pintor. Que se casó, ¿no? Fíjate que no se casaron, estuvieron a punto, pero Manuel de alguna manera le dijo, ¿sabes qué?
yo estoy en otra situación, yo no me puedo casar contigo. Pero bueno, Antonieta nunca lo entendió y fue un amor que se le quedó, digamos, en el corazón como astilla, ¿no? Antonieta se casó en esa casa, su marido era un inglés, se llamaba Albert Blair, y con este personaje tuvo un hijo, Donald Antonio Blair Rivas Mercado, que nació también ahí en la casa en 1919, pero Antonieta tuvo muchos problemas con este matrimonio porque el marido pensó que Antonieta, siendo mamá, pues ya se iba a quedar en casa, normal. Pero no, Antonieta ya tenía una vida bohemia importante y era una mujer reconocida en el arte en ese momento y más adelante en la política, y bueno, pues ya van a terminar separándose y de hecho va a ser un juicio de divorcio complicado. Antonieta de hecho ganará el juicio y más adelante el marido le peleará la patria potestad del pequeño y ella lo va a perder en el 29, ¿no? Razón por la cual, bueno, pues Antonieta va a tener una serie de situaciones problemáticas, sobre todo personales, políticas, etcétera, a partir de ese año, sobre todo porque se pierde la elección, ¿no? A favor de Vasconcelos. Viene el famoso fraude del 29, provocado por el maximato, ¿no? Plutarco Elías Calles, se orilla a que se exilia toda esta cuestión simpatizante vasconcelista, entre ellos Antonieta. Ella, bueno, pues ya no pudo entrar al país a partir de ese año por temas de gobierno y por temas de haber perdido la patria potestad de su pequeño hijo. Antonieta, bueno, pues anduvo en Estados Unidos. Fíjate que aquí hay una etapa interesante, estuvo en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ahí conoció a Federico García Lorca, con quien hizo una gran amistad, posteriormente epistolar. Y sobre todo, fíjate que Antonieta le dio muchos tips a Lorca para poder crear él más adelante en España el Teatro Universitario de la Barraca. Y prueba de ello pues son las constantes cartas que Antonieta le mandaba a Alfonso Reyes a México describiendo pues la grandiosidad de Lorca, ¿no? Ya después ella se va a Francia, donde tiene su último encuentro con Vasconcelos, en donde ya de plano le dice, oye, ¿te soy necesaria? ¿No? ¿Te hago falta o no? Y bueno, pues él le va a contestar con una frialdad filosófica tremenda, ¿no? Nadie necesitamos de nadie, del único que necesitamos es de Dios. Antonieta ya tenía algo que hoy llamamos depresión acumulada y bueno, pues desventuradamente esto provocará que ella tomara una decisión complicada que va a ser justamente morir por suicidio en la Catedral de Notre Dame de París a los 30 años, ¿no? Entonces es interesante ver que Antonieta vivió 30 años, pero tuvo menos de 10 años para poder realizar todas estas empresas culturales por las cuales hoy en día Antonieta es revalorada y conocida. Y lo interesante es que el epicentro de la casa de Héroes 45 es donde nace todo este surco. Finalmente, ya muerta Antonieta, en 1937 su hermana, Alicia Rivas Mercado, va a vender la casa a un matrimonio, unos profesores de origen catalán, la familia Sosa Mancebo, y ellos van a fundar, digamos, una escuela que va a marcar un parteaguas importante para la historia de la colonia Guerrero, que va a ser el Instituto George Washington o el Instituto Washington. Lo comento como un parteaguas porque, digamos, era la escuela de renombre en la colonia y aparte muchos vecinos estudiaron ahí. Es interesante porque todavía hoy en nuestras visitas guiadas nosotros recibimos a muchos exalumnos. Entonces es muy interesante escuchar estas anécdotas de la época en que la casa fue precisamente el Instituto Washington. Hay que comentarte que la familia Sosa, ellos crean en esa escuela, en ese espacio, un mecanismo para poder aprender a escribir a máquina con el teclado tapado, con el cubreteclado. Entonces el maestro Sosa hace un librito con el método, el cual se reparte en casi todas las escuelas de la República. Entonces es interesante cuando le platicas esto a los visitantes que les tocó que les enseñaran a escribir a máquina con el teclado tapado, pues inmediatamente viene a la mente el método Sosa, el cual se creó en ese lugar, ¿no? Fíjate que aparte de ser primaria, secundaria, también había internado, medio interno también para las madres que trabajaban, y también había carreras cortas con secretariado. Y fíjate que una de las que estudió ahí fue la actriz Silvia Pinal. Sobre todo para que el papá la dejara ser actriz, porque en la mañana ella iba a la XCW, aquí en Ayuntamiento 86 en el centro, a grabar las radionovelas, pero en la tarde-noche iba a estudiar ahí para cumplir con el papá, porque acuérdate que en ese tiempo ser actriz era complicado, ¿no? No era algo bien visto. A Antonieta le pasó lo mismo, justamente en esa época cuando actuó en el Ulises. Entonces fíjate cuánta carga histórica tiene esta casa, ¿no? Finalmente viene algo que va a dañar muy fuerte la integridad del centro
centro histórico y de la propia Ciudad de México, que va a ser el sismo de 1985, en donde la casa va a tener unos serios daños estructurales y razón por la cual la familia ya no va a tener la posibilidad de seguir operando la escuela. Van a desalojar el inmueble por órdenes de protección civil. Ellos obviamente ya no tuvieron el dinero, digamos, para poder arreglar el espacio y no queda otra sino que desocuparlo y dejarlo, ¿no? Nada más que, digamos, este abandono sin querer, pues duró casi 20 años. La familia lo único que hizo fue pues tener a un vigilante contratado por ellos para que cuidara el terreno de los paracaidistas, que fue algo que también afectó mucho no solo la Guerrero, sino varias colonias de alrededor que resultaron dañadas. Y bueno, pues finalmente después ya por misma iniciativa de los vecinos de ahí del cuadrante de la Guerrero, es que bueno, pues se tuvo la iniciativa de poder recuperar un ejemplo de la arquitectura de finales del 19 y sobre todo con toda la carga histórica. Estuvieron a punto de convertir esa casa en un condominio aquí en la Ciudad de México. Obviamente iban a derribar el inmueble. Afortunadamente, bueno, pues ahí los vecinos primero tuvieron un contacto con Catherine Blair, la nuera de Antonieta Rivas Mercado, que es la autora de este libro fabuloso que se llama A la sombra del ángel, que de alguna manera es el que nos da toda esta historia de esta casa de Antonieta. Catherine era nuera de Antonieta, es decir, la esposa de su hijo, Donald Antonio Blair Rivas Mercado. Y bueno, pues Catherine va a tener un contacto directo con quien ahora es la presidenta de la Fundación Conmemoraciones, que es la que restauró la casa, la maestra Ana Lilia Cepeda de León. Ella en ese tiempo era directora del fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ella emprende toda esta importante restauración que se hizo del primer cuadro. Y bueno, pues cae esta casa precisamente en el escritorio de Ana Lilia. Y bueno, pues Ana lo primero que hace es irla a visitar con el cronista Guillermo Tovar y de Teresa, ¿no? Entonces, obviamente, Guillermo Tovar dijo, esta casa tiene que recuperarse, ¿no? Es un espacio que tiene que restaurarse y no nada más por recuperar un inmueble del siglo XIX, sino también para integrarla al barrio, ¿no? Y sobre todo que la colonia Guerrero haga suya de nuevo esta casa, como la hizo en su época cuando fue a la escuela. Pues sin duda una de las historias más interesantes de la arquitectura en la colonia Guerrero. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño corte y regresamos para que nos platiques qué es lo que sucede al interior de la Casa Rivas Mercado y cómo es que se están desarrollando proyectos que nos vinculan con el barrio? Por supuesto. Hacemos un corte y volvemos. Estamos de regreso en Atlas de la Guerrero, el podcast, platicando con Cristóbal Arias Gómez, director de la Casa Rivas Mercado, sobre la fascinante historia de este inmueble ubicado en la calle de Héroes, aquí en la emblemática colonia Guerrero. Y pues ya nos platicaste mucho sobre la historia, sobre la relevancia, la importancia que tiene esta casa en la historia de México y pues por supuesto de nuestra colonia. Y bueno, sobre la recuperación de este inmueble, la afortunada recuperación, intervención que se hizo a través de esta pues alianza entre el Fideicomiso del Centro Histórico y la Fundación Conmemoraciones. Y pues ahora me gustaría que nos platicaras un poco qué es lo que sucede al interior de la Casa Rivas Mercado, cómo es trabajar al interior de una casa llena de historia como esta. Bueno, yo quiero decirte que a mi modo particular, para mí es un privilegio venir diario a trabajar a un lugar como ese, ¿no? Lo más importante para nosotros a partir de 2017, que se terminó la primera etapa de restauración, ahorita estamos ya en la segunda etapa para terminar la parte de jardines y todos los demás detalles que hacen falta, lo primordial fue sobre todo empezar a acercar a la comunidad de la colonia Guerrero al espacio, ¿no? Que lo hicieran suyo, ¿no? Que supieran que la casa está ahí, de puertas abiertas. Y fíjate que esta labor pues, nos ha llevado ya casi 5 años de trabajo. Hemos tenido una satisfacción maravillosa precisamente de ver cómo nuestros vecinos se han vuelto a apropiar del espacio, lo presumen, ¿no? De hecho, ahí las quinceañeras del barrio se toman sus fotos justamente y es algo que a nosotros nos orgullece mucho. Pero lejos de ello, también nosotros nos hemos comprometido de manera social, vecinal con la colonia. Ahí, por ejemplo, hemos logrado hacer diversas, sobre todo las típicas juntas vecinales para arreglar alguna situación, ya sea del agua o lo que está afectando en el momento. También fíjate que hemos tenido, por ejemplo, juntas con el Instituto Nacional de Antropología, con la autoridad del Centro Histórico también, con los vecinos, sobre todo para sensibilizar
de los monumentos que quedan en la colonia, sobre todo de su cuidado, de lo que representa para nuestros vecinos obviamente estos espacios, cómo los pueden cuidar, si ven que tienen algún daño, dónde reportarlo, etcétera. Esto también nos ha permitido hacer mancuernas con algunas otras instituciones culturales que tiene la Guerrero. Por ejemplo, el Museo Caluz, la misma Fundación Caluz, con ellos hemos trabajado en todos estos años varias cosas, con la Fundación Reintegra, con México Unido contra la Delincuencia, y esto fíjate que ha ido más allá de la Guerrero, porque aparte de cobijar a nuestros vecinos en este tema, también nosotros hemos empezado a atender a otras colonias como la Tabacalera, la de Tlatelolco, aquí Santa María la Redonda, Garibaldi y bueno, pues toda la parte del centro histórico. Entonces la casa no nada más abre como un símbolo arquitectónico para dar a conocer su importancia, sino que también, bueno, pues tenemos exposiciones temporales, muchas de ellas las hemos hecho con algunos artistas mismos vecinos del barrio. Tenemos la fortuna de tener conciertos con ópera de Limba, que son gratuitos. Es un homenaje a Antonieta y a Carlos Chávez por la creación de la Sinfónica Nacional. Antonieta también estuvo involucrada en ello. Y bueno, pues también hacemos, por ejemplo, tradiciones que se hacían en las casas de ese tiempo en la Guerrero, como por ejemplo el altar de Dolores, que montamos cada año previo a la Semana Santa. Los vecinos participan precisamente del montaje del altar. Igual también la ofrenda de muertos, que esta la llevamos haciendo ya 3 años, y bueno, pues cada año tiene una temática diferente. Y bueno, pues siempre procuramos que estas ofrendas y estas exposiciones tengan un toque del barrio, ya sea de alguien que aporte precisamente alguna situación, un artesano, alguien que tenga un negocio o, por ejemplo, alguien que hace papel picado. Tenemos un vecino que nos ayuda con eso también, las cererías y todo este asunto. Entonces, de alguna manera, la casa ha sido un espacio totalmente abierto a la comunidad, precisamente por las actividades que emprendemos ahí. Y bueno, pues es un placer ver que los vecinos participan y sobre todo hacer conciencia de temas tan simples como pues la basura, el bienestar de la colonia, la parte estética que también hemos trabajado un poco con ellos, ¿no? Hacer que se sientan orgullosos de su barrio y sobre todo que sepan que La Guerrero es un lugar muy histórico, que tiene todavía mucho que ofrecer y que todavía conserva su sabor a barrio. Y no nada más con ellos, con la gente que nos visita de otras delegaciones o alcaldías, que de repente pues sí, les da ese estigma, ¿no? de la colonia Guerrero, pues nosotros en la Casa Rivas Mercado les quitamos ese estigma, ¿no? Y sobre todo para que se aventuren a adentrarse a la Guerrero, que no nada más es la Casa Rivas Mercado. La Guerrero tiene mucho abanico que ofrecer, ¿no? Y sobre todo grandes personajes que nacieron ahí y que vivieron ahí, como Antonieta y su papá. Pues sin duda es un lugar que tenemos que visitar como vecinos de la colonia Guerrero y también pues como habitantes de la Ciudad de México, pasar a echarle un vistazo porque además está solo a unos pasos de la Alameda Central. Totalmente, a 3 cuadras de la Alameda y 2 cuadras del Metro Hidalgo. Y si quieren visitarnos, nosotros lo hacemos siempre con previa reservación, porque el arquitecto Rivas nunca pensó que su casa iba a ser un museo o que iba a recibir tanta gente. Entonces tenemos cupos limitados en los grupos. Por lo regular, la manera de reservar nos permite controlar el flujo de público. Todo esto, bueno, pues lo pueden ver en nuestros espacios de redes, Casa Rivas Mercado Oficial, Facebook, Instagram. Ahí pueden encontrar los teléfonos de contacto por WhatsApp o nos mandan inbox directo y bueno, pues ahí les podemos pasar el calendario de las visitas y de las demás actividades para que con mucho gusto puedan visitarnos en un lugar maravilloso de La Guerrero, donde la belleza, el arte y la arquitectura es cotidiana. Muchas gracias, Cristóbal. No, gracias te agradecemos habernos compartido un fragmento de esa fabulosa historia y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Atlas de la Guerrero, el podcast de Museo Caluz.